Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de Juan Ariel Jiménez, economista, vicepresidente del PLD y ex ministro y viceministro de la presidencia. Yo quisiera decir que, antes de entrar en detalle con Ariel, y que también nos ayude a descifrar esto, en este momento hay algunas cosas que están muy oscuras, pero hay cosas que ya parece que están establecidas. Tenemos unas elecciones en febrero, y en febrero se van a elegir las autoridades municipales, que son miles de alcaldes, cientos de alcaldes y miles de regidores. Pero si se suman todas las organizaciones políticas con posibilidad, pues serían más miles. Y hoy día todavía, a menos de un año, no se conocen los nombres de los candidatos. Pero en el orden presidencial, que es la pregunta más importante, ya nosotros tenemos 3 candidatos más o menos bien establecidos. Que estén o no proclamados es otra cosa. Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Creo, y eso es lo primero que quiero saber si usted lo comparte, que ya sería muy tarde armar una candidatura cuando 2 presidentes, un ex y un presidente, van a participar frente a un partido que, aunque aparentemente está siendo eliminado por el lawfare, tiene miembros que no están en ese problema y sigue siendo el partido mayoritario de este país. Que esté enroscado, ya eso es otra cosa. Juan Ariel, nosotros le decía a Michelle ayer, cuando vimos tu nombre, que posiblemente después de Danilo Medina, de cualquier alianza que no va a surgir con Leonel, porque parece que las cosas no tienen mucha solución, y del mismo Abel Martínez, de Mariotti, que son los miembros que están dirigiendo el partido, me parece que vamos a tener que pensar algo en ti, sin que tú te lo hayas propuesto. Hiciste un trabajo de viceministro, hiciste un trabajo de ministro y estás haciendo tu trabajo independientemente del proceso judicial que se llevan contra un grupo de tus compañeros, con razón o sin razón. Y ese trabajo, nosotros lo catalogamos ayer con que se hace trabajo al andar. Coincide con algo que tú escribiste con respecto, no lo había visto, pero ayer dijimos, se hace trabajo, se hace camino al andar. Realmente, tú estás trabajando por tu partido. No hay posibilidades de que tú varíes tu posición, o tú estás hasta trabajando para el 28. Muy buenos días, don Julito. Qué pregunta. Qué pregunta para empezar esta semana. De verdad que muy contento de poder compartir con ustedes y con toda la audiencia. Pues yo estoy trabajando por mi partido, y además de mí está trabajando cada uno de los dirigentes PLDistas que hay en el país. Cada líder de un municipio, de un distrito municipal, esa persona que durante años ha ido forjando su liderazgo en base a servicio a la comunidad, ese es el verdadero PLD. Y ese PLD está trabajando por retornar al poder. Se me queda algo. No estás trabajando a la sombra, ni él te ha querido hacer sombra de tu papá. No, jamás, jamás. Eso parece como un acuerdo claro, es decir, tú no eres el hijo de Felucho,
ni Felucho ha pretendido ser el papá de Ariel. ¿Es No, así? es así. Cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su estilo. Él ya había anunciado que se iba a retirar de la política. De hecho, desde el año 2015 decía, en 5 años me retiro. Y pues yo en ese momento, como usted dice, yo estaba haciendo mi trabajo, primero como asesor, luego como viceministro, luego como ministro. O sea, que estaba haciendo camino al andar y justamente en eso estamos ahora, haciendo camino al andar, trabajando por la candidatura de Abel Martínez, un candidato que ofrece esperanza al país, y la mejor esperanza es su legado en su alcaldía de Santiago. Yo creo que cuando cada uno de nosotros va a la ciudad corazón y ve al santiaguero contento de lo que se está viviendo en su ciudad, del orden, de la planificación, yo quisiera ver esa misma satisfacción en el rostro de cada dominicano. Ver esa satisfacción que diga, este es un país que está en orden, que está bajo control, que se están planificando las cosas. Yo Entonces, no sé si a ti te gusta el béisbol. me encanta, yo aguilucho enfermo. Tú no ves en esos 3 precandidatos no proclamados o proclamados, como que tú tienes 2 grandes ligas, presidentes, uno con 12 años de presidencia y el otro ya aprendió a ser presidente, y un alcalde que fue presidente de la Cámara de Diputados y ahora alcalde exitoso, pero como que una AAA, una AA. Tú no lo ves que no. A ustedes les va a ser muy difícil conseguir el poder. A mí me encanta la analogía del béisbol porque justamente si uno evalúa los candidatos, uno puede ver un pitcher cansado, que obviamente ya ha perdido sus años de gloria. Uno ve un pitcher que no ha dado pie con bola, que todo el mundo le está bateando, que quizás se llevó muy rápido de AA a Grandes Ligas, y uno está viendo un pitcher que ha pasado ¿Cómo es? Primero hay un pitcher cansado, que ya llegó su tiempo, que anteriormente quizás lanzaba 100, pero ya no llega a 70. Tiene 3 Entonces, tuvo 3 elecciones, Ariel. Bueno, claro que sí, pero por eso justamente quizás lleva ya demasiados años y tiene el brazo cansado. El otro es un pitcher que no ha dado pie con bola y se le ha puesto a picharle a los zurdos, a los derechos, a los novatos, los menos novatos, y no picha bien. Entonces quizás se le llevó demasiado rápido, quizás no pasó ni por AA ni por AAA, y llevarlo a Grandes Ligas fue muy apresurado. Y hay otro pitcher que ha ido pasando por cada una de las ligas, que ha tenido un excelente desempeño en AA, que ha sido un excelente pitcher en AAA y que definitivamente va a ser el lanzador del año en el año 2024. ¿Y dónde metiste a Leonel? Lo dijo a que cada uno distribuya en la descripción que acabo de realizar. Doctor, ¿qué le parece el joven? Bueno, ¿cómo van las cosas en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo va la candidatura? ¿Cómo te siente el posicionamiento? Hay una encuesta que acaba de salir ahora recientemente. Dicen que el pitcher como que está tirando mucha bola y que no está tirando bien. Se iría en una primera vuelta. Eso es lo que dice esa encuesta. Pero ¿qué pitcher? La encuesta, porque ustedes saben que la encuesta, incluso quien la hizo admitió que tenía problemas. Y de verdad que muy honorable de su parte y muy respetable de cuando hay un error admitirlo. Pero lo que se ve en las calles es que todo el mundo está pidiendo que venga alguien que traiga otra vez estabilidad de precios, que venga un equipo de gobierno, porque no es solamente una persona, es también un equipo de gobierno. Porque ustedes saben que ahora, justamente volviendo con el béisbol, dicen, no, es que tenemos un manager con buenas intenciones, que tiene mal equipo. Sí, pero el manager es el responsable. Pero tú tienes diagnosticado bien tu enfermo. Salimos de la pelota y nos metemos en medicina. Tú lo tienes bien diagnosticado. Pero yo no veo que la solución sea el PLD. Bueno, yo veo que Leonel llega, se siente en el palacio y dice, esto es lo que va, ¿verdad? A menos que hoy está la Cámara de Cuentas reunida con la Procuraduría para ver si le van a cargar ese problema de Andino ahora, ¿verdad? Porque le llegó su cuarto de hora. Ahora, independientemente, Luis lo que tiene que ir al Congreso, tomar posición y seguir gobernando. Pero tu partido yo no lo veo como la medicina. Si volvemos a los ejemplos de la medicina, ese es también un excelente ejemplo, porque cuando uno ve y dice, pero ven aquí, ¿por qué me está subiendo la mortalidad en este hospital? Ay, el director tiene muy buena intención, el problema son los médicos. No, señores, el director. ¿Por qué cambiaron de una vez al director del Hospital de los Minas?
porque en la cabeza está la responsabilidad. Entonces, este gobierno, y sobre todo la cabeza del gobierno, el presidente Luis Abinader, tiene la responsabilidad de cada uno de los problemas que están ocurriendo en el país y no puede seguirle echando la culpa al equipo. Porque antes era el COVID, luego Ucrania, después el gobierno pasado y ahora es el equipo. Entonces, no, si hay un problema en un hospital, usted quita al director. Hay otros directores que quizás ya han pasado demasiado tiempo y hay que traer gente con un poquito más de energía, con una visión renovada, y esa energía y esa visión renovada es Abel Martínez que los representa. Bien, licenciado, en el caso suyo, usted siempre ha sido bien objetivo cuando habla de los temas de economía y fija sus posiciones en cada momento. Cuando las cosas están bien lo dice, cuando las medidas son las correctas, cuando no está de acuerdo con las cifras, con los cálculos. Usted ha sido bien claro con esto. El tema económico para este proceso electoral es fundamental. Lo podemos ver en cualquiera de las encuestas, lo podemos ver en lo que la gente quiere en la calle. Aquí han quedado atrás el problema del manejo de la corrupción, hasta la misma criminalidad, el problema de Haití. La parte económica es el líder de todo. Hablemos de empleo, hablemos de inflación, lo que tiene que ver, hablemos de precios. Si usted hace una evaluación en este momento y dice lo importante del manejo bueno o malo de la economía en este proceso, en este año, saliendo y conociendo usted los procesos nacionales, internacionales y el ciclo político que vivimos, pero eso es lo que va a marcar. Esa decisión y esas medidas son las que van a marcar el proceso electoral del año que viene. Hagan una evaluación de esto, de cómo usted ve las medidas, cómo usted ve que se está manejando esto y sobre todo a nivel económico, ¿qué podemos esperar? Yo creo que debemos iniciar con el tema de precios. Ese es el principal dolor de cabeza de cada dominicano. La inflación. La inflación, así es. Si nosotros comparamos el precio de la canasta, lo que cada familia en promedio consume todos los meses, de agosto 2020 a la fecha, estamos hablando de que ha aumentado 7.541 pesos. Eso no es poco. Entonces, por un lado, lo que compra ha aumentado 7.541 pesos. Por el otro lado, sus ingresos, comparado con el nivel prepandemia, apenas ha aumentado 2.359 pesos. O sea, imagínense que por un lado, en el bolsillo derecho se me está saliendo 7.541 y por el bolsillo izquierdo me está entrando 2.359. Estamos hablando de que la familia dominicana tiene cerca de 5.000 pesos abajo. $100 en déficit. Más o menos. $100 mensuales en déficit, que si uno lo lleva anual es mucho más dinero. Entonces, eso explica el descontento que está teniendo la población con la política económica del gobierno, y justamente esa encuesta dice que la mayor parte de los dominicanos sienten que están hoy peor a como estaban antes. Entonces, que ha habido situación internacional difícil, eso es verdad, pero el médico se entrena para resolver la enfermedad, incluyendo la emergencia. Entonces, cuando uno ve cómo ha manejado este gobierno el tema de la inflación, se da cuenta que ha sido un error tras otro. Primer error, fomentar las importaciones. En momentos donde se tiene que apoyar la producción nacional, donde se está viendo que el principal aumento se está registrando en los precios de los alimentos, es hora de sentarse con los productores a decirles qué puede hacer el gobierno para que usted produzca más barato. Con los productores de plátano, con los productores de cerdo, con los productores de pollo. No es momento para cruzarse de brazos y decir, traigamos importaciones. ¿Por qué? Porque al traer importaciones se desplaza la producción local. ¿Y quién va a producir el año que viene o en 2 años? Entonces, ese es el primer error. Segundo error, mientras el petróleo iba subiendo, se estaba aumentando los precios de la gasolina y se estaba aumentando los precios de la electricidad. El petróleo llegó a costar $115 el barril y justamente cuando llegue ese precio es que el gobierno dice voy a congelar. Y está bien, fue una decisión importante y acertada. ¿Dónde ha estado el problema? Cuando el precio del petróleo ha ido bajando al punto de que se colocó en $67 el barril en el mes de marzo de este año, la gasolina no bajaba, la electricidad no bajaba. Entonces,
No podemos tener una gasolina que sube porque sube el precio del petróleo, pero cuando baja entonces la gasolina no refleja esa caída. Eso no tarda un tiempo en que la cuenta del gobierno con la refinería se compense por el tiempo que estuvo manejando el subsidio. Pero es ¿Usted que se acuerda de esa modalidad que la diseñaron Claro, ustedes claro que sí. cuando de 15 años atrás? Pero es que cada gobierno tiene distintas fuentes de financiamiento. En su momento puede ser con crédito con la refinería, pero este es el gobierno que más se ha endeudado. Estamos hablando de que este gobierno ha tomado más de 15.400 millones de dólares de endeudamiento neto en lo que va de periodo de gobierno. Entonces dinero tienen de sobra. Recursos hay de sobra para haber traspasado la reducción del precio del petróleo a la gasolina y a la electricidad. Entonces ya tenemos dos grandes errores que explican por qué la canasta básica está tan cara. ¿Por qué somos el segundo país de América Central que más ha aumentado los precios en este periodo? ¿Por qué Guatemala, Honduras, solamente por citar dos ejemplos, no Panamá que es dolarizado, tienen una inflación más baja que República Dominicana? No es porque ellos saben hacer cosas que nosotros no sabemos, es porque el gobierno ha ido de error tras error en cuanto a manejo de los precios. Usted está hablando, y yo veo que usted separa mucho la palabra precios de las medidas de control de la inflación. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con las cifras de crecimiento de las medidas del Banco Central con respecto a incremento de las tasas de interés? ¿Está de acuerdo? Como que me da la sensación, y hablándole a la gente, que usted está de acuerdo con lo macro a nivel de medidas, pero que cuando nos vamos al día a día, a las políticas sobre todo sociales, usted no entiende que no han sido bien aplicadas para el manejo de la inflación. Tal cual, yo he dicho que no tengo tantas críticas al manejo económico. Las tengo. El exceso de endeudamiento para ponerlo en una cuenta del Banco Central y del Banco de Reserva para mí es el error garrafal más grande que se ha hecho en Hacienda. Pero ¿y qué hago yo como país con tener una deuda a tasa de interés más alta para ponerlo en reservas internacionales a una tasa de interés más baja? Yo lo digo, eso es como que una persona tome un préstamo para decirle a sus amigos, miren qué alto está mi cuenta de ahorro en mi internet banking. Eso no se trabaja así. ¿No será que el gobierno pensó que se iba a dificultar el acceso al crédito por cómo iban evolucionando las cosas en esos momentos? ¿O que no pudieron gastar? Bueno, pero 3 años después, porque yo entiendo que no pudieran gastar los primeros 3 meses a lo que estaban aprendiendo. 3 años después. Y entonces venderlo como un logro, no sobra el dinero. Claro que le sobra. No está construyendo, no está reparando hospitales, reparando escuelas, no está ampliando la capacidad del país en cuanto a carreteras, en cuanto a caminos vecinales. Y el argumento que el gobierno ha dado también, bueno, lo que pasa es que estamos anticipando tiempo malo, pero no nos podemos sobreendeudar. En esos casos uno habla con los organismos internacionales para tener líneas de crédito accesibles. Ningún momento fue más difícil que durante el COVID y apareció el dinero, aparecieron los recursos para implementando cada una de las soluciones. Entonces lo peor ya pasó. Lo que pasa es que el gobierno ha seguido una carrera de préstamos, pero las entidades que tienen que ejecutar el gasto de inversión, dígase obras públicas, el Ministerio de Vivienda, las corporaciones de agua y acueducto, no están ejecutando su presupuesto. Pero esa desconexión que hay entre emito deuda, pero quien la tiene que gastar no la usa, está haciendo que hayamos pagado decenas de millones de dólares innecesariamente por préstamos que luego van a una cuenta del Banco de Reservas. Y el aumento en las recaudaciones, que este gobierno dice que está recaudando más que nunca también. Eso es... Sí, porque es interesante ver que todas las entidades del gobierno están recaudando más que nunca, están llegando más turistas que nunca, están creciendo las exportaciones más que nunca. Pero eso es normal, son series que siempre crecen. Yo veo, por ejemplo, han aumentado... ¿Usted dice el crecimiento vegetativo? Claro, han aumentado las recaudaciones, por supuesto, pero parte de ese aumento es porque han aumentado los precios. ¿Cómo es la cosa? Parte de ese aumento es porque han aumentado los precios. O sea, que si yo recaudo más es porque las cosas están más caras, entonces el impuesto entre es otras más. cosas, claro, porque si ¿Y yo la pago un recaudación ITEVIS, que ellos plantean es en términos reales o absolutos? nominales? Nominales. En términos nominales. Entonces, si yo recaudo un 18% de un ITEVIS, por ejemplo, un jugo que yo compro a 100 pesos, pago 18 pesos.
Si ese jugo ahora cuesta 200, pago 36. Obvio que van a subir las recaudaciones. Entonces, no es, digamos, un efecto de un gran cambio que se haya hecho para mejorar la eficiencia recaudatoria. ¿Y usted, y usted no está siendo injusto con esa declaración? No, yo diciendo que solo por el aumento de los precios. No, yo no he dicho solo. Yo he dicho, gran parte del aumento en las recaudaciones se debe al aumento de los precios, pero obviamente también se debe al crecimiento de la economía y también se debe a que han continuado con todos los programas de fortalecimiento institucional que se venían trabajando desde el pasado. Licenciado, si usted pudiera, y hay mucha gente escribiéndonos para que hablemos de política y de su rol en el PLD, y vamos a tratar de que el doctor del Castillo nos ayude con esa parte, pero yo no puedo dejar de preguntarle, si nosotros, usted es dominicano primero, y hay una generación que lo considera, no como mencionaron el otro día en un panel que hablaron de que había el mejor economista dominicano, refiriéndose a Andy Dauager, pero hay un grupo de personas que lo consideramos usted parte de una generación que se ha preparado bien y que es ejemplo para todos nosotros en el área sobre todo económica. La gente que lo ve, todas las universidades internacionales lo llaman para que usted pueda dar clases en universidades como Harvard, por ejemplo. Si usted dejara la parte política unos días, dice, déjame separar esto y vamos a esperar que fluya. No nos llevemos la pelota, dejemos que el juego siga. ¿Qué recomendación? ¿Qué usted pudiera hacer diferente? Porque yo no veo muchos mecanismos, muchas formas de hacer diferente. ¿Qué planteamiento objetivo usted le diría al gobierno? Miren, estamos a tiempo, ahora yo sé lo que viene. Todos sabemos lo que viene para este segundo trimestre, vienen elecciones en Estados Unidos, lo que va a pasar con los mercados, si ellos bajan la tasa, si no suben la tasa, qué puede ocurrir con la guerra, con los precios internacionales, con los combustibles. Usted que conoce todos esos factores y no sabe qué va a pasar, pero conoce muchas estadísticas, por lo menos de los ciclos de la economía. ¿Qué cosa usted haría diferente en este momento o qué planteamiento serio usted haría? Varias cosas. Lo primero es que yo he decidido hacer una política objetiva y de propuestas. De hecho, las escribo. En abril del año pasado yo escribí una serie de recomendaciones para el manejo de la inflación. Y están escritas 7 recomendaciones. Yo decía, en lugar de apoyar las importaciones, apoyemos la producción local. Y daba 7 recomendaciones que creo que son igualmente aplicables hoy en día y que de realizarse eso haría que bajen algunos precios. Pero mi artículo de hoy es sobre cómo enfrentar el reto que viene porque las empresas van a adoptar una serie de tecnologías que pueden desplazar trabajadores. Y lo que yo hago en mi artículo de hoy es diciendo, previendo eso que va a pasar, vamos a tomar desde ahora una serie de medidas. O sea que yo sí me gusta hacer propuestas porque entiendo que tenemos que construir un mejor país. Hoy se va a discutir. Perdón, propuestas puntuales, no decir tengo un plan Giuliani que va a disminuir la delincuencia en un 50% y la delincuencia ha aumentado un 26%. No, propuestas puntuales, no prometer voy a bajar los precios de los alimentos 30% y los precios de los alimentos en verdad han aumentado 28%. O sea, esa política de hacer promesas e intentar engañar a la ciudadanía, eso luego pasa factura y yo no creo en eso. Por eso me gusta ser muy puntual con las cosas que sugiero. Hoy justamente se va a discutir si continuar o no con la política de subsidio a los fertilizantes, que fue una de las medidas que el gobierno adoptó. ¿Usted continuaría con Absolutamente. eso? Y me voy más lejos y lo dije en ese artículo del año pasado. Se tienen que hacer compras conjuntas. Porque no es lo mismo cuando cada productor está comprando por su lado el fertilizante a cuando un país decide hacer una gran compra porque tiene otro poder de negociación. Eso ya se ha hecho. Con los medicamentos de alto costo se hizo justamente eso. Se hacía compras conjuntas no solamente del país, de todo Centroamérica. Y obviamente mientras mayor es el comprador, más se esforza a que me den unos buenos descuentos. Entonces yo considero que eso es apropiado y se tiene que seguir ampliando. Todo lo que sea apoyar al productor nacional. Eso va en beneficio de las personas en la medida en que o reduce los precios o evita que sigan aumentando, pero también se crean más empleos en la zona rural, que es algo muy importante.
En lo que tiene que ver con la parte política, ¿por qué el PLD puede ganar las elecciones? ¿Qué usted cree? Por muchas cosas, yo creo que la principal razón es por el deterioro que han tenido los dominicanos en sus condiciones de vida. Ya explicaba yo que cada dominicano hoy en día está al menos 5,000 pesos peor de cuando estaba cuando se inició el gobierno, en cuanto a poder adquisitivo. Pero cuando uno va también a los niveles de delincuencia, uno se da cuenta de que la tasa de homicidio ha pasado de 9.91 en el 2019 a 12.5 en el 2022. O sea, ha habido un aumento de la delincuencia. El 911 no funciona. La tasa de asistencia escolar está bajando. Hay cada vez menos niños y menos adolescentes en las escuelas. Y en lugar de darles respuesta a ese problema, lo que vamos es a cambiar el uniforme escolar, porque hay que cambiarle el color. Cuando las personas ven que están sufriendo más apagones, cuando las personas ven casos tan lamentables, tan deplorables, como el deterioro de los hospitales que lleva un aumento de las muertes neonatales y que se intenta esconder para que no salga a la luz pública, como si lo importante fuera el escándalo y no la vida de esos neonatos. Entonces la población es normal que diga, necesitamos otro gobierno, necesitamos otro equipo que venga y que traiga orden y que mejoren las cosas y que se vuelva a apostar por la producción agropecuaria local y no por las importaciones, que se vuelva a apostar por la protección medioambiental y no el deterioro que estamos viendo, y que se vuelva a apostar por una política económica, energética y agropecuaria que permita que la población aumente su poder adquisitivo, no como ahora que ha disminuido. Entonces yo creo que cuando ve eso, obviamente se tiene que referir a su experiencia inmediatamente anterior, que no fue perfecta, no lo fue, que cometimos errores, sí, que en algunas áreas no fuimos la mejor versión de nosotros mismos, eso es verdad. Y tenemos que aprender la lección, y tenemos que hacer los cambios necesarios y esforzarnos más por en esta nueva etapa del PLD hacerlo mejor, pero definitivamente los logros están ahí, no se pueden borrar. Entonces, cuando esa población compara y dice, si estaba mejor antes que ahora, en todos los órdenes, en todo, en educación, en salud, en delincuencia, en apagones, en costo de la vida, en empleo, entonces, pues obviamente hay que regresar a otro tipo de política pública, a esa política pública que encarne el PLD. Entonces yo creo que esa es la principal apuesta. Ese modelo económico para poder realizar algunas obras públicas, políticas públicas, de trabajar en lo que son las alianzas público-privadas, las modalidades de fideicomiso, que yo lo que entiendo que son vehículos para financiar obras que el gobierno o se endeuda o las hace de esa forma. ¿Qué tú opinas de ellas? ¿Te gustan esas figuras? Dependiendo, a mí me gusta un carro si voy a ir a la Altagracia, obviamente no me gusta si quiero ir a Puerto Rico porque no lo puedo tirar por el mar. Entonces, cada vehículo, y me gusta esa palabra, cada vehículo es conveniente o no dependiendo de a dónde se quiera llegar. Mi crítica a este gobierno es que para todo hace un fideicomiso. O sea, un fideicomiso para la policía. Este es el único país del mundo. Pero Catalina terminaron ya por lo que hicieron fue una empresa pública. Y eso es correcto. En su momento se le dijo, no puede ser un fideicomiso, esa no es la figura para manejar Punta Catalina. Porque estaba empresa hecho. Pública sí, ahí perfecto. Pero, insisto, el uso excesivo de los fideicomisos para la policía, ¿en qué lugar del mundo se tiene un fideicomiso público-privado para la seguridad ciudadana? Entonces, se abusa de esa figura, se abusa de las alianzas público-privadas y no es más que un desconocimiento. ¿Usted está de acuerdo con algunos de esas figuras, para algunas cosas? Absolutamente. Por ejemplo, en el caso de Pedernales, usted lo ve bien. Pero el diablo está en los detalles. Entonces, Pedernales tiene una serie de errores que yo con mucho gusto pudiese tratar con ustedes porque era el coordinador del tema en el gobierno pasado. Pero yo les voy a dar un ejemplo. Usted era el ministro de Planificación y Desarrollo. Y como viceministro de la Presidencia era el coordinador también del proyecto Pedernales. Obviamente, nuestra principal tarea era conseguir los títulos de propiedad, que se tenga una sentencia definitiva, que la conseguimos. Porque si no, yo no puedo desarrollar algo en un terreno que no tengo. Pero se hizo toda la planificación, se hicieron todos los estudios, se hizo todo el andamiaje institucional para desarrollarlo. Entonces yo quisiera dar un ejemplo con eso. Cancún se desarrolló con un fideicomiso.
de Fonatur, del Fondo Nacional de Desarrollo Turístico de México. O sea que el fideicomiso sí tiene precedente de desarrollo de polos, pero el diablo está en los detalles. Entonces, cuando uno ve el contrato de fideicomiso pro Pedernales, hay cosas con las que no está de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que se le traspasen los títulos, porque van a terminar siendo vendidos. Yo soy de opinión de que esos títulos se tuviesen que dar en arrendamiento a largo plazo, donde el Estado siempre se queda con la propiedad. Entiendo que los fideicomisos públicos no pueden endeudarse, y sé el tipo de problemas que eso trae, y sé cómo la crisis de deuda de Grecia en parte se debió a ese financiamiento extrabalance que se hizo. Entonces, uno advierte los problemas con tiempo. Pero el uso de la figura del fideicomiso, claro, para algunos temas. El uso de la figura de la alianza público-privada, por supuesto, para ciertas obras de infraestructura, donde el argumento no puede ser un escape para endeudarme sin la aprobación del Congreso, sin que salga reflejado en las estadísticas de deuda. Insisto, el gobierno tiene recursos de sobra. 15.404 millones de dólares ha sido el aumento de la deuda en 2 años y medio de gobierno de Luis Abinader. Compárenlo eso con 19.689 millones de dólares de 8 años de gobierno de Danilo Medina, con un Punta Catalina, con una construcción de 1 de cada 3 aulas que tiene en el país, con la remodelación de casi todos los hospitales, con la construcción, entre otras cosas, de la circunvalación de Santo Domingo, la terminación de la circunvalación de Santiago, la extensión del metro, la construcción de grandes proyectos de vivienda como La Barquita, como Riito, como Mesopotamia, como Boquecachón. Entonces, cuando uno dice, sí, se están endeudando, pero ¿para qué? ¿Dónde está el endeudamiento de este gobierno? Bien, en ningún caso, cuando usted maneja una posición que ahora es más política, pero siempre ha sido muy técnica, vamos a decir, los gobiernos no consultan la gente que ha manejado. ¿Usted lo ha llamado alguna vez para alguna consulta en esta parte, Sí, la parte económica? No, en la parte económica no, pero obviamente uno tiene sus amigos en todos los partidos y se los he expresado. Yo les he dicho, mira, lo que no voy es a tu oficina, porque no quiero que se malentienda. Pero yo estoy disponible y algunos me han consultado, mira, ¿qué tú opinas de esto? Y le dije, trabajé el tema, te paso todos los archivos, te pongo en contacto con el equipo que lo trabajó para que te sientas más cómodo. O sea que al final, esta discusión de ideas típica y saludable en la democracia tiene otro componente y uno también, digamos, tras bastidores, se habla, se da consejos, incluso se apoya en muchas cosas. Y eso es lo natural y es saludable, que la política en República Dominicana no llegue al nivel del fracticidio, sino que discutamos ideas en público y luego en privado pues estamos cada uno para colaborarle al otro. Y en materia de seguridad social, que hay algunos problemas que persisten ahí y que parece como que son fallas de origen, ¿qué nosotros pudiéramos hacer para seguir avanzando? Lo primero es reconocer que es una falla de origen. El sistema de seguridad social de República Dominicana está montado sobre el mercado laboral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno de nosotros tiene un seguro médico, normalmente cuando tiene un empleo y su empleador le saca el seguro, ese es el contributivo, o por bajos ingresos, entonces saca el subsidiado, el gobierno le da el subsidiado. Y asimismo con pensiones. ¿Quién cotiza para su pensión? ¿Quién tiene un trabajo formal? Pero en países como República Dominicana el porcentaje de la población que tiene un trabajo formal es muy bajo. Y lo que es peor, normalmente son las personas de alto ingreso los que tienen trabajo formal y las personas de bajos ingresos tienen un trabajo informal. Entonces, nuestro sistema de seguridad social por diseño penaliza a los de bajos ingresos y está pensado para países de alto nivel de empleo formal que se da normalmente en Europa y en algunos países del sudeste asiático. Entonces, esta situación que es común a varios de los países de la región, este fallo en el diseño, se tiende a corregir con crear los sistemas multipilares. O sea, por ejemplo, si nos vamos a pensiones, la mayor parte de las personas van a tener una pensión muy baja. Eso se llama tasa de reemplazo. Está calculada entre 29 y 32%. Al momento de retirarse, una persona apenas podrá tener una pensión entre 29 y 32% de su último salario. Estamos hablando de 1/3 de su último salario. O sea que si yo me retiro con 50,000 pesos, yo voy a recibir 35,000 pesos. Menos.
Si el último salario promedio del año fue 50,000 pesos, en promedio la persona va a recibir entre 15 y 18 mil pesos de pensión. Y eso es un problema que hay que corregir. ¿Por qué O se sea, da que ese una persona tema? que gane en este momento 25,000 pesos va a recibir 10, 8, Menos, 10 mil pesos. como 7,500. ¿Y por qué? Porque muchas personas pasan poco porcentaje de su vida adulta productiva en un empleo formal. Eso es lo que se llama la densidad. ¿Qué porcentaje del tiempo? Desde que tengo 18 años hasta que me retiro, por ejemplo, a los 60, ¿qué porcentaje del tiempo yo me mantengo en un empleo formal cotizando? Y eso es muy bajo en República Dominicana, como es bajo en México, como es bajo en Chile, donde están teniendo problemas. Pero como partido usted habla de los problemas de la seguridad social y todo esto no es la misma secuencia que han creado todo el sistema político y que ha gobernado en los últimos 20, después de la reforma de la seguridad social. No es lo mismo. En los fondos todos los gobiernos lo han colocado en el Banco Central y en bonos de Hacienda, tienen el 80% colocado. No, la reforma, cuando uno ve las reuniones de las mesas de discusión, son las mismas en las posiciones de los partidos. ¿Usted no entiende que se está haciendo lo que se puede hacer? No, yo entiendo que debemos abocarnos a una reforma integral de la seguridad social y que eso tiene que ser un diálogo nacional sosegado, tranquilo, pensado, con fuertes componentes técnicos, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes, por todo, incluso por ¿Y la van a salud. invitar a Botello al diálogo? Yo creo que todo actor social debe ser invitado al diálogo. Es que hay ¿Y que cómo se escuchar puede todas las conseguir, cosas. licenciado, que una persona que gana 25,000 pesos al final se retire con una pensión digna? O cotizando más. Es que justamente por eso decía, la reforma integral, como se está viendo en las recomendaciones, por ejemplo, de la OIT, tiende al sistema de multipilares, donde no puede descansar exclusivamente sobre mi aporte, por lo que usted dice. Tiene que tener un aporte del gobierno. Entonces, ahora mismo solamente tenemos el aporte de mi propio sueldo, cuenta de capitalización individual. Yo ahorro mensualmente para mi pensión futura. Eso es un pilar. Normalmente se le pone un pilar anterior, y es que los gobiernos realizan aportes para tener un mínimo garantizado. Eso se le llama ingreso mínimo garantizado, pensión mínima. Entonces se determina qué monto permite cubrir al menos las necesidades básicas. Se dice ese monto el país lo va a adoptar, digamos, a partir de 2030, 2032, cuando se decida. ¿Qué se tiene que ir haciendo desde ahora para ir acumulando un monto que permita esa asignación? La rendición de los fondos de pensión es buena. La rendición. De los fondos de pensión. La rentabilidad, claro la que sí, rentabilidad, pero perdón. claro que sí, la rentabilidad de los fondos de pensiones normalmente es positiva a nivel real, o sea que está por encima de la inflación, pero se basa en lo que decía Michelle, que compra básicamente bonos del gobierno y bonos del Banco Central. Entonces, es el emisor público el que mantiene esa rentabilidad. Lamentablemente porque no hay tantas emisiones en el país. Y ya pudiéramos hacer todo un programa de por qué no se ha desarrollado el mercado de capitales que permita que los fondos de pensiones tengan una amplia cantidad de opciones a la hora de comprar un No, instrumento. quizás la ley que establece los usos específicos de los fondos de pensiones quizás no abarca, no autoriza la suficiente variedad de operaciones como para poder hacer más rentables esos fondos. Sí. Establece prácticamente todos los bonos que sean con el menor riesgo posible, o sea, que sean AAA, AA, autoriza compra de instrumentos en dólares, compra de instrumentos fuera del país. Sí. O sea, que no es un tema de la limitación de la ley, sino de una escasa oferta, de que hay pocas empresas emitiendo bonos en el país. Bien, hay dos temas, nos quedan 5 minutos, licenciado. Háblenos un poquito de este trabajo que usted publica hoy, de el futuro del trabajo en República Dominicana. Carlos Alonso de una vez pautó la pregunta y dice, pero Cristino, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿El robot? ¿Quién cotizará la seguridad social? Denos su preocupación en cuanto al empleo, a la gente y a la parte que tiene que ver con el Estado. Tenemos una realidad. Las tecnologías han avanzado mucho y ahora mismo estamos teniendo robots que no solamente hacen operaciones manuales, dígase ensamblar cosas, organizar cosas, sino que ya aprenden. Eso es la inteligencia artificial, que están todo el tiempo aprendiendo cómo lo puedo hacer mejor. Por eso ChatGPT, por ejemplo, cada vez que uno le pide un texto, redacta un mejor texto. Entonces,
eso puede desplazar trabajadores. ¿En qué sectores? En los sectores donde predominan las tareas y actividades rutinarias. Esos son normalmente agricultura, manufactura, construcción y comercio. ¿Y Entonces, cómo un robot me va a ayudar? ¿Me va a sembrar las habichuelas? no, pero es simple. La agricultura está mecanizada en casi todos los países del mundo. De hecho, los aumentos en la productividad agropecuaria implican mucho reducción del empleo por llevarlo a automatización, a mecanización. No, yo vi una lista de 12 o 16 profesiones que desaparecen con la inteligencia artificial. Puede ser, pero también los economistas tenemos que ser humildes porque la bolita de cristal muchas veces no nos funciona. Sin embargo, hay otros sectores que no se ven tan amenazados y que al contrario pueden crecer. Por ejemplo, turismo. Es imposible uno automatizar la atención cálida y afectiva que le da a un dominicano a un turista. Esa sonrisa del dominicano, eso nunca va a ser reemplazable por ninguna inteligencia artificial. Servicios de salud, servicios de educación. Entonces, digamos que no podemos tener la visión pesimista de que nos van a desplazar a todos. Pero eso puede deprimir el salario de las personas en sectores, como digo, construcción, agropecuaria, industria. Entonces, desde ahora se tiene que ir previendo eso, y ahí cito en mi artículo de hoy un análisis que hizo la Universidad del MIT en Massachusetts sobre el futuro del trabajo, y dice, primero que nada, educación. ¿Pero qué tipo de educación? Educación fundacional, o sea, competencias básicas, razonamiento lógico-matemático, comprensión lectora, y educación técnica especializada. Es hora de que en nuestro país, en lugar de pensar llevar las universidades a cada municipio, pensemos en centros tecnológicos, para que una carrera técnica de 2 años, muy en diálogo con el sector privado de qué tipo de entrenamiento necesita, las personas puedan, los jóvenes puedan tener su carrera técnica de 2 años y fácilmente conseguir un empleo. También es importante incentivar el entrenamiento in situ, el entrenamiento en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas, en la medida en que van adoptando tecnologías, eso cambia la rutina. Anteriormente, por ejemplo, las asistentes tenían que escribir en taquigrafía. Luego tenía que escribirlo en máquina, ahora en computadora. Esa incorporación de las tecnologías conlleva a que los empleados se tengan que reentrenar constantemente, y eso ocurre fundamentalmente en el lugar de trabajo. Y un tercer elemento que señalo en el artículo es que tenemos que mejorar la información disponible sobre dónde están las oportunidades de trabajo y qué formación se requiere. Por ejemplo, yo siempre he dicho, si un joven quiere ser chef de un hotel, porque tenemos muchos hoteles en el país, ¿qué tiene que estudiar? ¿Hotelería? No, cocina. ¿Gastronomía? ¿Cocina? ¿Un curso técnico de infoteo? ¿Un curso de 2 años? ¿O hay carrera en gastronomía? Eso no está claro. Entonces, esos son el tipo de cosas que los jóvenes tienen que tener, lo que se denomina la carrera de desarrollo profesional. Si yo quiero llegar a ser médico, si yo quiero llegar a ser ingeniero, esto es lo que tengo que estudiar. Bien, yo quiero agradecer al licenciado Juan Ariel Jiménez. Yo creo que vamos a tener que preparar en este periodo, tal vez de 1 año, una mezcla de programas de tipo político con manejo específico de algunos temas puntuales. Haremos un programa de seguridad social, un programa de empleo, porque hay que aprovechar a el licenciado Juan Ariel Jiménez. Licenciado, gracias por estar con nosotros y felicidades. Gracias a ustedes por la invitación.